Básicamente con uno de los elementos que es importante, como es el bien jurídico protegido, para poder identificar a partir de ello la protección y todos los elementos que conllevan a la configuración de un hecho al tipo penal. Entonces vamos a ingresar directamente a ir realizando un análisis a cada uno de los delitos, no a todos, seguramente por la cuestión tiempo vamos a tratar de ir condensando un poco, pero ya en la medida que vayamos desarrollando cada uno de estos delitos, ya se van a dar cuenta cómo podemos desarrollar aquellos otros delitos de la parte especial que justamente son los que ocurren con mayor, cotidianamente, que son los que más ocurren. Entonces tenemos a los delitos contra la seguridad del Estado, es decir, y justamente en ese análisis conceptual del bien jurídico que vamos a desarrollar, la seguridad exterior del Estado, que se constituye en un bien jurídico fundamental con una protección que resulta mucho más importante, más esencial para la supervivencia misma de la nación como una entidad soberana. Este bien jurídico, que puede definirse como esa situación en la que un Estado mantiene su independencia, su integridad territorial, y esa capacidad de autodeterminación frente a potenciales amenazas o algún tipo de agresión que provenga de otros estados o de agentes externos. La protección penal de este bien jurídico, que responde a la necesidad de preservar la existencia del Estado como una comunidad política y organizada. En este caso, todo lo que vemos en cuanto a un material de estudio que caracteriza acertadamente respecto a estos delitos como atentados contra la propiedad, contra la propia existencia del Estado, contra esa conformación, contra su integridad, llegando incluso a denominarse como delitos de parricidio colectivo, expresión en la cual podemos ver de forma ilustrada que dramáticamente la gravedad lo podemos equiparar con dar muerte a todo un país. Y esta caracterización refleja la dimensión de esas conductas, de este tipo de conductas, de este tipo de delitos que no solo afectan intereses particulares o colectivos dentro del Estado, sino que amenazan la continuidad misma de toda la comunidad política. En ese marco, la seguridad exterior como bien jurídico presenta características particulares que la distinguen de otros intereses protegidos. Por eso es que estamos también iniciando con este tipo de delitos, porque tienen distintas situaciones a otros intereses protegidos que tiene el derecho penal. En primer lugar, podemos ver la naturaleza eminentemente colectiva. No protege intereses individuales, sino que el interés de la totalidad de la ciudadanía para la preservación de toda la nación. En segundo lugar, su carácter político fundamental al constituir un presupuesto necesario para el ejercicio de todos los demás derechos y libertades. En tercer lugar, esa dimensión internacional, porque se configura justamente en esa relación que tiene el Estado de Bolivia con otros actores del sistema internacional. Entonces, el motivo de penalización de este tipo de delitos es evitar daños a la integridad territorial y la propia soberanía del Estado, en este caso, el Estado boliviano. Inclusive, en un estado de beligerancia, donde se pudiera atentar contra la soberanía del Estado. Y en esa formulación se puede identificar una doble dimensión del bien jurídico protegido. Por un lado, tenemos la integridad territorial como elemento material o físico y la soberanía como un elemento político, jurídico de esa estatalidad. La protección de la seguridad se ha ido intensificando
dentro del contexto internacional actual a partir del desarrollo del bloque de constitucionalidad, del control de convencionalidad, que permite que los países puedan respetar la soberanía de cada estado, aunque se encuentre en un estado de guerra o de cualquier otro tipo. Y esta dimensión supranacional de la protección que resulta relevante para Bolivia, donde un país es un país que, como podemos ir verificando, tiene una trayectoria de haber tenido varias contiendas por cuestiones territoriales. Para comprender cabalmente la importancia de este bien jurídico, y como podrán darse cuenta, siempre ingresando en ese análisis del bien jurídico que se protege para poder ir desglosando, descomponiendo los elementos del tipo, debemos también recordar algunos episodios históricos traumáticos como la Guerra del Pacífico, que resulta en la pérdida del acceso al Océano Pacífico, la Guerra del Chaco, que implica la pérdida de territorios frente al Paraguay, eventos que han dejado una huella profunda en la conciencia colectiva en Bolivia, lo cual ha configurado una especial sensibilidad hacia la protección de la integridad territorial y la soberanía nacional. Un ejemplo actual que ilustra la relevancia de este bien jurídico lo podemos encontrar también en las constantes negociaciones, litigios internacionales que Bolivia ha mantenido para recuperar una salida soberana al mar. La demanda presentada ante la Corte Internacional de Justicia contra Chile nos demuestra la centralidad que la integridad territorial y la soberanía mantienen en la política exterior, lo cual significa una protección penal reforzada de la seguridad exterior como un presupuesto fundamental para el Estado. El delito de traición, que constituye una figura también central, paradigmática dentro de los delitos contra la seguridad exterior del Estado, su posición prominente que responde tanto a razones históricas como a la amplitud de una formulación típica que pueda abarcar las formas más graves de atentados contra la seguridad nacional. En el Código Penal, este delito que se encuentra tipificado en el artículo 109, la formulación básica del delito de traición que establece el boliviano que tomare armas contra la patria. En esa redacción que pueden revisarla de forma completa, donde aparentemente parece algo simple, pero que contiene, siempre reitero, elementos de gran complejidad jurídica que requieren un análisis detallado para una mejor comprensión. Es decir, en primer lugar, respecto al sujeto activo, que tantas veces lo hemos desarrollado el día de ayer, el tipo penal que exige expresamente que sea boliviano, lo que configura un tipo especial propio únicamente realizable por quienes ostentan la nacionalidad boliviana. Esta restricción responde a la naturaleza misma del delito fundamentado en el deber de fidelidad que todo ciudadano tiene hacia su patria. Los extranjeros que realizan las conductas similares que no cometen traición, sino otros delitos como el espionaje o actos hostiles. eh, etcétera. Entonces, esta característica que podemos ejemplificar en casos históricos como el de Melgarejo, quien habría entregado en su momento parte del territorio nacional a Brasil mediante un tratado, es una acción que desde una perspectiva actual podría considerarse una forma de traición. Sin embargo, bajo el principio de legalidad solo pueden calificarse como traición las conductas que se adecúen específicamente a los elementos típicos definidos, en este caso en el artículo 109. En segundo lugar, la conducta típica que se describe mediante cuatro modalidades alternativas. Es decir, como podrán darse cuenta, estoy desglosando, descomponiendo en todo caso los elementos del tipo para que podamos tener una mejor adecuación de los hechos al tipo. Entonces les decía, en segundo lugar, la conducta se describe mediante cuatro modalidades alternativas. Primero, tomar armas contra la patria, unirse a sus enemigos, prestarles auxilio o hallarse en complicidad con el enemigo durante el estado de guerra. Esta formulación amplia permite abarcar diversas formas de colaboración con el enemigo, desde la participación directa en hostilidades hasta formas más sutiles de auxilio o de complicidad. La primera modalidad que hemos señalado, tomar armas, implica una participación activa en acciones contra Bolivia, mientras que las restantes admiten
formas de colaboración menos directas, pero igualmente lesivas para la seguridad nacional. Un ejemplo, la podríamos encontrar en la Guerra del Chaco, donde algunos ciudadanos bolivianos colaboraron con las fuerzas paraguayas proporcionando información sobre posiciones militares o rutas de aprovisionamiento, donde estas conductas que no implicaban tomar armas directamente podrían encuadrarse en la modalidad de prestar auxilio al enemigo. El bien jurídico, en este caso específicamente el bien jurídico protegido, que es la seguridad exterior del Estado, entendida en esa doble dimensión de una integridad territorial, soberanía política, donde la lesión a este bien jurídico se produce cuando la conducta de la gente pone en peligro o daña efectivamente la posición de Bolivia frente a potencias extranjeras. Y eso especialmente en conflictos internacionales. Desde un punto de vista subjetivo, el delito de traición que exige el dolo, es decir, lo que habíamos hablado el día de ayer, ¿no? Es el conocimiento, voluntad de realizar una conducta típica donde este elemento subjetivo presenta algunas particularidades importantes porque implica que el autor debe ser consciente de que la conducta desarrollada puede favorecer a una potencia extranjera en perjuicio del Estado boliviano. Algunos autores han ido sosteniendo que este delito requiere además un elemento subjetivo específico. Ayer decíamos, ¿no? Los elementos subjetivos, pero también habíamos hablado de algunos elementos subjetivos específicos, y en este caso consistente en la intención de favorecer al enemigo y perjudicar a la patria, aunque el texto legal, es decir, el dispositivo normativo, no lo menciona de esa forma. La pena establecida también en esa penalidad que hemos hecho referencia para este tipo de delito refleja la gravedad que presenta, es decir, el delito de traición que tiene 30 años de presidio sin derecho a indulto, que constituye la sanción más severa prevista por nuestro ordenamiento jurídico en Bolivia. Severidad que responde en realidad a la magnitud del bien jurídico afectado y al especial desvalor ético-social que representa traicionar a la propia patria. Un aspecto procesal también relevante es que, tomando en cuenta su naturaleza, el delito de traición puede ser de competencia de tribunales especiales, generalmente militares, particularmente cuando se cometen en contexto de un conflicto armado, pero no obstante de aquello, la tendencia actual apunta hacia la judicialización ordinaria de este tipo de delitos, lo cual garantiza una protección, garantía del debido proceso, incluso en casos de especial gravedad como es el delito de traición. Se tienen características comunes de este tipo de delitos, los sujetos activos especiales que hemos hecho referencia, generalmente ciudadanos bolivianos, es decir, para todos los delitos que afecten al bien jurídico, la seguridad del Estado, es decir, delitos contra la seguridad exterior del Estado que se encuentran caracterizados por exigir cualidades específicas en los sujetos activos. Ayer decíamos, no sujetos activos, para poder diferenciar algunos. Y en este caso configuran lo que en la doctrina penal se conoce como delitos especiales propios. La restricción más común, significativa, es la exigencia de nacionalidad boliviana como un requisito que convierte estas infracciones en delitos que únicamente pueden ser cometidos por ciudadanos de un país. Y esta limitación no es una arbitrariedad, sino que responde al fundamento material de estas figuras, es decir, esa ruptura del deber de fidelidad que todo ciudadano tiene hacia su patria, que, como se ha podido evidenciar también en la doctrina, nuestro propio Código Penal, el delito de traición establece expresamente el boliviano, ¿no? Que tomare armas directamente. Y se circunscribe en el círculo de posibles autores a quienes ostentan aquella nacionalidad. Similar restricción la podemos encontrar en el delito de infidelidad en negocios del Estado del artículo 119, donde solo puede ser autor el que
se encuentra encargado por el gobierno boliviano de una negociación con un Estado extranjero. Y esta característica tiene importantes implicancias prácticas cuando un extranjero realiza acciones que atentan contra la seguridad exterior en Bolivia. Entonces no comete técnicamente traición, sino otras figuras específicas como delitos cometidos por extranjeros, y un caso histórico que puede ejemplificar podría ser el del ciudadano boliviano que durante la Guerra del Chaco proporcionaba esa información militar estratégica a Paraguay sobre las posiciones y movimientos del ejército. Esta conducta constituiría traición precisamente porque el sujeto activo, al ser un boliviano, quebranta su deber de lealtad nacional, y si la misma acción hubiera sido realizada por un ciudadano paraguayo que probablemente se encontraría infiltrado, su conducta sería igualmente dañina, pero carecería del componente de deslealtad que fundamenta la especial gravedad de la traición como delito. Otra característica distintiva y constante respecto a los delitos contra la seguridad exterior del Estado es aquella excepcional severidad de las sanciones, como hace un momento habríamos señalado, las cuales figuran entre las más graves del ordenamiento jurídico. Y esta extrema o estricta sanción punitiva refleja la magnitud del bien jurídico protegido y ese profundo desvalor social que representan estas conductas consideradas entre las más lesivas para la comunidad política. En tal sentido, el delito de traición del artículo 109 establece la pena máxima del sistema penal, es decir, 30 años de presidio sin derecho a indulto, sanción que también se aplica a figuras como el sometimiento total o parcial de la nación a dominio extranjero del artículo 110, el espionaje del artículo 111, incluso en modalidades menos graves como la revelación de secretos del artículo 116 o los actos hostiles. Las penas siguen siendo considerablemente más altas, oscilando entre 1 y 10 años de presidio. Gravedad sancionatoria es excepcional, que se justifica por la dimensión colectiva de ese daño causado. Si bien no afecta a víctimas individuales, afecta en realidad a la totalidad de la nación en su conjunto. Y que como podemos también verificar, estos delitos constituyen una forma de parricidio colectivo, metáfora que ejemplifica vívidamente ese potencial destructivo para el conjunto de la sociedad. Un ejemplo histórico que nos demuestra la gravedad lo podemos encontrar también en el caso del general Hilarión Daza, quien abandona sus tropas durante la Guerra del Pacífico en circunstancias que algunos historiadores han considerado como una forma de traición a la patria. En todo caso, la magnitud de este acto que ha contribuido a la derrota boliviana y a la pérdida definitiva del acceso al mar nos ilustra cómo que estos delitos reciben las sanciones más altas dentro del ordenamiento jurídico, que no solo causan daños inmediatos, sino que pueden alterar irreversiblemente el destino de toda la nación. Los delitos contra la seguridad Los delitos contra la seguridad exterior del Estado, que se distinguen por requerir además un dolo genérico como elementos subjetivos específicos que configuran una culpabilidad cualificada, donde el más relevante de estos elementos es el conocimiento del perjuicio que la conducta causa al Estado. Conciencia que va mucho más allá de la simple intención de realizar el comportamiento típico, donde este conocimiento específico implica que el autor comprende la naturaleza y el alcance del daño que su acción va a provocar a la seguridad y a la soberanía nacional. Y a pesar de ello, actúa, es decir, o precisamente a causa de ese conocimiento es que sucede todo aquello. En algunos tipos penales, este elemento subjetivo aparece expresamente formulado. Por ejemplo, el delito de actos hostiles exige que el autor realice actos que pudieran comprometer la paz o exponer a los bolivianos a vejaciones o a represalias, como una formulación
presupone la conciencia del potencial lesivo de la conducta. En otros casos, como el espionaje, el elemento subjetivo específico se infiere de la propia naturaleza de la conducta. En este caso, quien se preocupare noticias o informaciones secretas de carácter político, militar, para poder comunicarlas a un país extranjero. Necesariamente conoce el perjuicio que puede causar a Bolivia. En todo caso, la relevancia práctica de este elemento subjetivo que es considerable porque permite distinguir entre actos de una verdadera traición y conductas similares realizadas por error, negligencia o desconocimiento. Podemos ver también un ejemplo donde el caso de un diplomático boliviano que durante una negociación internacional sobre recursos hídricos compartidos revela inadvertidamente información estratégica sobre las reservas nacionales, aunque objetivamente pueda haber comprometido los intereses del país, si actuó sin conciencia del carácter sensible de la información, faltaría ese elemento subjetivo específico que caracteriza a estos delitos. Por el contrario, si el mismo diplomático revela conscientemente aquella información para favorecer a la contraparte extranjera, su conducta sí constituiría infidelidad en negocios del Estado. Y precisamente ello porque la presencia de ese elemento subjetivo cualificado como es el conocimiento y esa asunción del perjuicio causado hacia Bolivia es lo que se tiene como resultado. Los delitos contra la seguridad interior del Estado, es decir, la distinción entre seguridad exterior e interior que se constituyen en un aspecto fundamental para comprender el alcance, la naturaleza de los delitos que atentan contra el orden estatal, mientras que los delitos contra la seguridad exterior que protegen la existencia misma del Estado frente a amenazas. Los delitos contra la seguridad interior se enfocan en proteger el gobierno, la organización constitucional interna del país. La seguridad interior que se refiere específicamente a esa protección de la estructura gubernamental, administrativa del Estado, donde estos delitos que buscan proteger el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el orden constitucional, la estabilidad política interna, que a diferencia de los delitos contra la seguridad exterior que tienen como bien jurídico protegido la integridad territorial y la soberanía frente a potencias extranjeras, los delitos contra la seguridad interior protegen la continuidad del sistema de gobierno establecido constitucionalmente contra amenazas internas. Es importante destacar que los delitos contra la seguridad interior pueden considerarse como delitos políticos y aunque existen excepciones, generalmente estos delitos no se presentan de forma aislada, sino que van asociados a otros delitos comunes y se establece a partir de ello una conexión entre ambos tipos. Por ejemplo, una sedición puede estar vinculada con delitos de lesiones, destrucción de bienes públicos o incluso homicidios, estableciéndose así un concurso de delitos que complica su análisis jurídico y su juzgamiento. El ordenamiento jurídico en Bolivia protege la seguridad interior a partir de o mediante los tipos penales específicos como el alzamiento armado, la sedición, la atribución de los derechos del pueblo y entre otros que buscan garantizar la estabilidad del modelo constitucional adoptado por el Estado. Y
Esta categoría de delitos adquiere una especial relevancia dentro del contexto político y social, caracterizado históricamente por periodos de una inestabilidad política que han puesto en jaque ese orden constitucional. La sedición constituye uno de los delitos contra la seguridad interior del Estado. Y en nuestro contexto, este delito se configura cuando personas se alzan en armas para impedir la ejecución de leyes, el ejercicio libre de algún poder constitucional o la celebración de elecciones generales. A diferencia de la rebelión que busca derrocar el gobierno, la sedición tiene objetivos más limitados como obstaculizar el funcionamiento de ciertas instituciones o impedir la aplicación de determinadas leyes. Para ejemplificar la aplicación práctica de este delito, tomando en cuenta el caso hipotético de un grupo de personas que, descontentos con una reforma agraria recientemente aprobada, se organizan armados para impedir que los funcionarios públicos implementen aquella ley en su región. Aunque no pretenden derrocar al gobierno, su conducta constituiría sedición porque deliberadamente obstaculizarían la ejecución de una ley mediante el uso de armas, afectando así el normal funcionamiento de las instituciones estatales. Por otro lado, el delito de separatismo, que ha sido incorporado al ordenamiento jurídico a través de la ley 170, que responde a preocupaciones históricas sobre la integridad territorial del Estado. Este tipo penal que sanciona a quienes promuevan de hecho o a partir de procedimientos violentos la separación de una parte del territorio nacional para constituir un Estado independiente. La incorporación de este delito refleja las tensiones territoriales, políticas vividas en Bolivia, particularmente los movimientos autonómicos extremos que en algún momento plantearon la, esa situación en algunos departamentos. Y un ejemplo de este delito podría presentarse cuando algunos líderes políticos regionales utilizan la violencia, incitan a la población a desconocer la autoridad de gobierno central con el objetivo explícito de separar su territorio del Estado boliviano para que pueda configurarse este delito no basta con defender ideas autonómicas o federalistas, sino que se requiere que existan actos concretos encaminados a la separación territorial efectiva a través de procedimientos violentos. En todo caso, ambos delitos comparten características fundamentales, es decir, el ataque directo a la estabilidad interna del Estado, aunque con diferentes objetivos y alcances, porque mientras la sedición busca obstaculizar temporalmente el funcionamiento de ciertas instituciones, el separatismo amenaza directamente la integridad territorial del Estado atacando uno de sus elementos constitutivos esenciales. Y la distinción es importante en términos jurídicos porque afecta tanto a la tipificación como también las penas aplicables. El delito de alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, que se constituye también en una de las figuras más graves dentro de los delitos contra la seguridad interior. Y para analizar sus elementos típicos, vamos a ir examinando un caso basado en situaciones que podrían presentarse en nuestro contexto. Supongamos que un grupo paramilitar denominado em,
libertadores patrióticos se organiza clandestinamente en la región oriental del país. Y este grupo, compuesto aproximadamente por 200 personas con acceso a armas de fuego y explosivos, establece un plan para tomar las principales instituciones, eh, por ejemplo, de Santa Cruz, con el objetivo declarado de derrocar al gobierno central e instaurar un nuevo orden político. Tras meses de planificación, atacan simultáneamente la gobernación, el comando policial y otras instituciones, causando varias muertes, proclamando un gobierno provisional. Analizando los elementos típicos de este delito, en este caso, el sujeto activo en este delito, el sujeto activo puede ser cualquier persona nacional o extranjera. En nuestro caso, todos los miembros del grupo Libertadores Patrióticos que habíamos ejemplificado, que han participado activamente en los hechos. La conducta típica sería el tipo penal al alzarse en armas, lo que implica un levantamiento colectivo utilizando medios violentos para lograr objetivos políticos específicos. En nuestro caso, el ataque coordinado a las instituciones. El elemento subjetivo, este tipo de delito exige un dolo específico consistente en la intención de derrocar el gobierno legítimamente constituido, las proclamas, declaraciones del Grupo Libertadores evidencian esa intención específica de cambiar el orden constitucional establecido. El bien jurídico protegido, en este caso, el bien jurídico afectado es la continuidad del orden constitucional y el funcionamiento normal de las instituciones democráticas. La consumación en este delito se considera consumado desde el momento en que se produce el alzamiento armado sin necesidad de que los insurgentes logren efectivamente su objetivo de derrocar al gobierno. En nuestro caso, el delito se consumó cuando iniciaron los ataques armados contra las instituciones estatales. Y un aspecto importante en este caso práctico es la posible concurrencia con otros delitos como el homicidio, lesiones, daños a la propiedad, incluso el terrorismo, si las acciones buscaban generar terror en la población y el juzgamiento de estas conductas que requiere establecer adecuadamente las reglas del concurso de delitos para poder determinar las penas aplicables. Tomando en cuenta la gravedad de este delito para la estabilidad democrática, las penas establecidas en el ordenamiento jurídico, que son las más altas, pudiendo llegar hasta 30 años, para en este caso, para los cabecillas de ese alzamiento. Y esta severidad refleja la importancia que tiene para el Estado la protección de su organización constitucional interna frente a amenazas violentas que pretendan subvertir el orden democrático. Los delitos contra la tranquilidad pública, el bien jurídico, tranquilidad pública y la protección constitucional, siendo uno de los pilares sobre los que se asienta la convivencia pacífica de todos los ciudadanos. Este bien jurídico se refiere esencialmente a la sensación de paz que pueden experimentar las personas que integran una sociedad, así como la confianza de poder vivir en un ambiente de tranquilidad donde los individuos ajustan sus conductas al ordenamiento jurídico establecido. La constitución política que establece como uno de sus principios rectores la cultura de paz, la convivencia social, reconociendo que la tranquilidad pública es necesaria para el desarrollo integral de la sociedad. En este sentido, el derecho penal que asume la protección de este bien jurídico a partir de la tipificación de conductas que quiebran esa tranquilidad enfrentando a los integrantes de la sociedad que cumplen las normas con aquellas que las puedan quebrantar. Y un aspecto fundamental que caracteriza a los delitos contra la tranquilidad pública, tal como se puede establecer en la doctrina, en la dogmática, es que no son propiamente delitos de daño o de lesión concreta, sino que son de peligro con una
específicas de percusión en el comportamiento colectivo. El objetivo principal de estas normas, que es más preventivo, buscando evitar la comisión de otros delitos conexos que podrían derivarse de conductas que alteran la tranquilidad social. Por ejemplo, cuando ocurre una alteración del orden público mediante disturbios violentos dentro de una plaza céntrica, no solo se afecta físicamente a las personas o bienes que resultan dañados, sino que se genera una situación de intranquilidad generalizada que afecta a toda la comunidad, creando un clima de inseguridad que perjudica el normal desarrollo de la vida social. Y ese efecto expansivo sobre el sentimiento colectivo de paz es precisamente lo que justifica la protección penal específica del bien jurídico, tranquilidad pública. El delito de terrorismo representa también una de las amenazas más graves en contra de la tranquilidad pública en el mundo actual. En Bolivia, este delito ha sido incorporado en el Código Penal y responde a compromisos internacionales asumidos por el Estado. El terrorismo, desde su configuración típica, se caracteriza por la comisión de actos destinados a causar alarma, temor o terror en toda la población a partir de acciones que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas, utilizando explosivos, sustancias tóxicas, armas o cualquier otro medio violento. Lo distintivo de este delito es el elemento subjetivo especial que exige la intención de intimidar o coaccionar a la sociedad o al Estado con fines políticos, religiosos o ideológicos. Por otra parte, también tenemos al delito de financiamiento al terrorismo, también incorporado, que penaliza a quienes de manera deliberada financien actividades terroristas. Este tipo penal reconoce que la actividad terrorista no sería posible sin los recursos económicos necesarios para su planificación y ejecución, por lo que sanciona a quienes facilitan esos medios, aunque no participen directamente en los actos, terroristas. Algo muy importante es la distinción entre delitos de daño, delitos de peligro, que resulta fundamental para poder comprender la naturaleza de los delitos contra la tranquilidad pública y para poder ejemplificar esta diferencia mediante un pequeño ejemplo, podríamos plantear algún caso práctico, es decir, Juan dispara directamente contra Pedro causándole la muerte y esa conducta constituye un delito de daño o homicidio porque se produce efectivamente la lesión del bien jurídico protegido, la vida de Pedro. En segundo lugar, quizás María, médica de profesión, falsifica recetas para adquirir medicamentos controlados que luego los vende en mercados ilegales y esta conducta constituye un delito contra la salud pública clasificado como delito de peligro porque pone en riesgo la salud de un número indeterminado de personas, aunque no se produzca el daño concreto inmediato. La importancia de ir desarrollando una distinción con los otros tipos penales, con estos delitos que estamos revisando, radica en que los delitos contra la tranquilidad pública en su mayoría son delitos de peligro que buscan prevenir situaciones que podrían desembocar en daños concretos hacia otros bienes jurídicos. Por ejemplo, el delito de desórdenes o perturbaciones públicas no requiere que se produzcan lesiones o daños materiales específicos, sino que se sanciona en todo caso el riesgo que genera para la paz social y ese potencial escalamiento hacia una violencia más grave, esta característica preventiva que distingue a estos delitos y justifica su tipificación especial dentro del ordenamiento jurídico. En los delitos contra la función pública, el bien jurídico protegido en estos delitos es el correcto funcionamiento de la administración estatal. Y este bien jurídico tiene características particulares que lo diferencian de los otros intereses tutelados por el derecho penal.
La función pública constituye un servicio esencial que el Estado brinda a los ciudadanos y su protección penal busca garantizar que aquella función se desarrolle con probidad, transparencia y en beneficio de la colectividad. En el contexto nacional, la función pública adquiere una especial importancia a partir de la promulgación de la Ley 004 de lucha contra la corrupción. Y esta normativa refleja la preocupación que tiene el Estado por preservar la integridad de la administración pública frente a actos que puedan comprometer su normal desenvolvimiento. El bien jurídico, función pública, no protege a los funcionarios en sí mismos, sino la actividad que estos desempeñan como representantes del Estado. Por ejemplo, cuando un juez recibe un soborno para favorecer a una de las partes en un litigio, no solo está comprometiendo su integridad personal, sino que está dañando el correcto funcionamiento de la administración de justicia como servicio público esencial. La protección penal en este caso busca preservar la im- esa imparcialidad, la objetividad que debe caracterizar la función judicial. Los delitos contra la función pública pueden manifestarse de varias formas, desde la malversación de fondos hasta el abuso de autoridad, pasando por el cohecho o la concusión. Y en todos estos casos, el denominador común es ese ataque al correcto desempeño de las funciones estatales. Y ello justifica la intervención del derecho penal como última ratio para poder prevenir y sancionar este tipo de conductas. La función pública puede definirse como toda actividad temporal, permanente, remunerada, realizada por una persona natural en nombre del Estado o al servicio de éste. Y en cualquiera de sus niveles jerárquicos, en esta definición, que abarca un amplio espectro de actividades que van desde las más altas magistraturas hasta las funciones administrativas que tienen menor rango, siempre que sean realizadas en representaciones del Estado. El alcance de la función pública como interés protegido por el derecho penal, que es extenso y comprende diversos ámbitos de la actuación estatal, que incluye la administración central, los gobiernos autónomos, los órganos judiciales, electorales, legislativos, ejecutivos, así como empresas públicas y todas aquellas entidades donde el Estado tenga su participación, que para poder ejemplificar justamente este amplio alcance, pensemos en el caso de un empleado de la aduana nacional que, aprovechando su posición, permite el ingreso de mercancías sin el pago de tributos correspondientes a cambio de una compensación económica. Esta conducta constituye el delito de una facilitación del contrabando en razón del cargo. Aquí el interés protegido no es solamente el patrimonio del Estado que se ve que ha sido mermado por la evasión fiscal, sino fundamentalmente la correcta prestación del servicio aduanero como función pública esencial para el control comercial del país. El alcance de la función pública como bien jurídico protegido también incluye las expectativas ciudadanas sobre la probidad, la eficiencia en el desempeño de los cargos públicos. Cuando un ciudadano acude a una oficina estatal, tiene el derecho de esperar un servicio transparente, eficiente y ajustado a la ley, y donde cualquier conducta que defraude estas expectativas legítimas constituye un ataque al bien jurídico o función pública que el derecho penal justamente busca prevenir y sancionar. La función pública como servicio al bien común, se puede establecer la esencia que radica en esa orientación hacia el bien común,
de la función pública. Los funcionarios, servidores públicos no desempeñan sus cargos para un beneficio personal, sino para servir a la colectividad. Y esta perspectiva de servicio que se constituye en la razón de ser de la administración pública, que justifica la protección penal reforzada que recibe. En el contexto nacional, esta concepción de servicio público orientada hacia el bien común encuentra un respaldo constitucional, es decir, la Constitución establece principios rectores para una administración pública, entre los que se destacan la transparencia, la eficiencia, la responsabilidad y la búsqueda del bienestar colectivo. Y un ejemplo para una mejor comprensión también lo podemos encontrar en el delito de peculado, el cual sanciona al funcionario público que se apropia de dineros, valores o bienes que administra en razón de su cargo. Si un tesorero municipal utiliza fondos destinados a obras públicas para adquirir bienes personales, no solo está apropiándose indebidamente de recursos económicos, sino que está impidiendo que esos fondos cumplan su finalidad de servicio al bien común, privando a la comunidad de beneficios que legítimamente le corresponde. Es así que la función pública como un servicio también implica el deber de lealtad hacia la institución y a los ciudadanos. Cuando un funcionario revela información confidencial a la que tiene acceso por su cargo, delito de revelación de secretos, no solo está incumpliendo una obligación estatal, sino que está traicionando la confianza depositada en él como servidor público, afectando potencialmente intereses colectivos que dependen de la reserva de esa información. Y esta concepción de la función pública como servicio al bien común explica por qué las penas que se encuentran previstas para los delitos cometidos por funcionarios públicos suelen ser más estrictas que las correspondientes a los delitos similares pero cometidos por particulares. La mayor probabilidad de estas conductas se fundamentan justamente en la traición a la confianza depositada en quienes deberían ser los primeros en velar por el interés colectivo. Y el Código Penal establece esa distinción entre los delitos contra la función pública cometidos por funcionarios públicos y aquellos cometidos por particulares. Esta diferenciación que no es algo simplemente formal, sino que responde a la naturaleza especial de la relación que vincula al funcionario con el Estado y las mayores exigencias éticas y jurídicas que se derivan de esta relación. Los delitos cometidos por funcionarios públicos generalmente implican un abuso o mal uso de las facultades conferidas en razón del cargo. Por ejemplo, el delito de uso indebido de influencias sanciona al funcionario que directamente por interpuesta persona, utilizando su influencia, obtiene ventajas para sí o para un tercero. La conducta típica en este caso solo puede ser realizada por quien ostenta la calidad de funcionario público, porque es precisamente esa posición la que le permite ejercer la influencia que constituye el núcleo del delito. Por otro lado, los delitos contra la función pública cometidos por particulares se caracterizan por afectar desde fuera ese normal funcionamiento de la administración estatal. El cohecho activo, por ejemplo, sanciona al particular que ofrece, promete o entrega dádivas a un funcionario público para que realice u omita un acto relativo a sus funciones. A diferencia del cohecho pasivo que sanciona al funcionario que recibe o acepta aquellas dádivas. El cohecho activo puede ser cometido por cualquier persona que no ostenta la calidad de servidor público. Esta diferenciación se refleja en las penas previstas para cada categoría de delitos. Generalmente, los delitos cometidos por funcionarios públicos conllevan penas más altas que lo que se justifica por la mayor reprobabilidad que supone traicionar la confianza depositada en quien está especialmente obligado a velar por el interés público.
Además, estos delitos suelen incluir penas accesorias como la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos que no serían aplicables a quienes no ostentan esa condición. La distinción entre delitos cometidos por funcionarios y por particulares adquiere especial relevancia dentro del contexto de la Ley 004, que amplía el alcance de los delitos de corrupción para incluir no solo a los servidores públicos actuales, sino también a ex servidores e incluso a personas jurídicas que comprometan o afecten recursos del Estado. Y esta expansión refleja la comprensión de que la corrupción pública requiere generalmente la participación de agentes externos o la administración, formando aquel círculo vicioso que puede socavar las bases mismas del servicio público orientado al bien común. El peculado, que constituye uno de los delitos de corrupción más emblemáticos dentro del ordenamiento jurídico, el artículo 142 del Código Penal lo tipifica como conducta del funcionario público que se apropia o utiliza en beneficio propio o ajeno dineros, valores o bienes que administra, percibe o custodia en razón de su cargo. Este delito representa una de las manifestaciones más graves de la corrupción pública, porque implica un ataque directo al patrimonio estatal y a la confianza depositada en quienes tienen la responsabilidad de administrar los recursos públicos. Dentro de los elementos objetivos y subjetivos de este delito, y desde el punto de vista de los elementos objetivos, el peculado requiere la presencia de varios componentes esenciales. En primer lugar, es necesario que exista una relación funcional específica entre el sujeto activo y los bienes objeto del delito. No basta con ser funcionario público, se requiere que la gente tenga a su cargo, por razón de sus funciones, la administración, percepción o custodia de los bienes afectados. Y esta relación funcional constituye el presupuesto básico del delito. Por ejemplo, un cajero del Ministerio de Economía que sustrae parte del dinero que recauda diariamente incurre en peculado porque tiene la percepción de esos fondos en razón de su cargo. En cambio, si otro funcionario del mismo ministerio que no tiene relación funcional con esos fondos los sustrae aprovechando un descuido del cajero, su conducta configuraría hurto agravado por la calidad del funcionario público, pero no peculado en este caso. El objeto material del delito constituido por dineros, valores o bienes de titularidad pública o privada, siempre que se encuentren bajo su administración, percepción o custodia del funcionario en razón de su cargo, la jurisprudencia ha establecido que también pueden ser objeto de peculado los bienes privados confiados a la administración pública, como ocurre con los depósitos judiciales o los bienes incautados en procesos penales. En cuanto a la conducta típica, esta consiste en apropiarse, utilizar dichos bienes. La apropiación implica incorporar los bienes al patrimonio del sujeto activo, comportándose como dueño de los mismos. La utilización, en cambio, supone el uso temporal de los bienes sin el ánimo de apropiación definitiva, pero excediendo las facultades legítimas de administración. Y un caso para ejemplificar aquella apropiación sería el del tesorero municipal que desvía los fondos públicos hacia cuentas personales para poder adquirir un inmueble. Un ejemplo de utilización indebida sería el del director de una entidad estatal que emplea vehículos oficiales para viajes personales durante los fines de semana sin la intención de apropiarse definitivamente de estos.
Respecto a los elementos subjetivos, el peculado doloso que requiere conocimiento, voluntad de realizar la conducta típica, el sujeto debe saber que se está apropiando o utilizando indebidamente bienes que administra en razón de su cargo y debe querer realizar esa conducta donde además se requiere un elemento subjetivo adicional, es decir, el ánimo de beneficio propio ajeno. Este último elemento que distingue al peculado de otras figuras como la malversación, donde existe una aplicación diferente a la prevista legalmente para los bienes, pero sin ese propósito de beneficio. El ordenamiento jurídico reconoce junto al peculado doloso una modalidad culposa regulada en el 143 del Código Penal, y esta distinción resulta fundamental para comprender cabalmente el sistema de protección penal de los recursos públicos. El, el peculado culposo se configura cuando el funcionario, por negligencia, imprudencia, da ocasión a que se produzca la sustracción de los bienes bajo su administración, percepción o custodia. A diferencia del peculado doloso, donde el propio funcionario se apropia o utiliza indebidamente los bienes descritos, que en el peculado culposo el funcionario no es quien sustrae los bienes, sino que su negligencia facilita que un tercero lo haga. Por ejemplo, para poder tener esto, un guardalmacén que descuida sus obligaciones de control y permite que personas no autorizadas ingresen al depósito y sustraigan materiales, incurriría en peculado culposo. Su responsabilidad deriva no de la apropiación directa, sino del incumplimiento de los deberes específicos de cuidado que su cargo le impone. La distinción entre ambas modalidades tiene importantes consecuencias prácticas. Mientras el peculado doloso está sancionado con penas de privación de libertad hasta 10 años más la inhabilitación, el peculado culposo conlleva penas notablemente inferiores, generalmente limitadas a multa e inhabilitación temporal, y esta diferencia punitiva refleja el distinto grado de reprochabilidad que el ordenamiento le atribuye a cada conducta. Además, el peculado culposo admite una exención de responsabilidad penal cuando el funcionario, antes del inicio del proceso judicial, restituye lo sustraído o repara integralmente el daño económico que ha sido ocasionado. Y esta posibilidad de exención que no está prevista para el peculado doloso, donde la reparación del daño puede a lo sumo constituir un atenuante. El cohecho pasivo propio, tipificado en el artículo 145 del Código Penal, constituye uno de los delitos más característicos de la corrupción pública. Se configura cuando un funcionario público acepta o recibe dádivas, beneficios o ventajas para hacer retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones. Y este delito representa una grave distorsión de la función pública porque implica que el funcionario antepone sus intereses particulares al deber de servicio que su cargo le imponía. La estructura típica del cohecho pasivo propio
presenta características particulares que la pueden distinguir de otros delitos contra la función pública. En primer lugar, respecto al delito activo, solo puede ser cometido por un funcionario público, lo que lo convierte en un delito especial propio que, a diferencia del peculado, donde se requiere una relación funcional específica con los bienes. El objeto material del delito que se constituye en aquellas dádivas, beneficios o ventajas percibidas o aceptadas por el funcionario. La jurisprudencia ha interpretado estos conceptos de manera más amplia, incluyendo no solo dineros o bienes tangibles, sino también beneficios intangibles como promesas de empleo, servicios gratuitos, trato preferencial en futuras contrataciones. La conducta típica consiste en recibir o aceptar aquellas dádivas, beneficios o ventajas. La recepción implica la entrega material del beneficio, mientras que la aceptación puede darse sin que exista entrega efectiva, bastando con el acuerdo sobre una futura dádiva. Bueno, en ambos casos, la conducta debe realizarse para hacer retardar, dejar de hacer algo relativo a sus funciones, lo que establece una conexión directa entre el beneficio recibido y un acto oficial específico. Un caso práctico sería el de un juez que acepta una suma de dinero para dictar una sentencia favorable en un litigio. Aquí la dádiva, es decir, el dinero, se vincula directamente con un acto relativo a sus funciones, dictar una sentencia, configurando claramente un cohecho pasivo propio. El bien jurídico específicamente protegido en el cohecho es la imparcialidad, la objetividad en el ejercicio de la función pública, que, a diferencia del peculado, donde se protege primordialmente el patrimonio estatal, en el cohecho lo que se busca preservar es la integridad de la función pública como servicio orientado al interés general, libre de influencias indebidas o motivadas por beneficios personales. Y esta protección específica de la imparcialidad explica por qué el cohecho se configura incluso como un acto que el funcionario se compromete a realizar. Si un funcionario de migraciones, por ejemplo, acepta dinero para agilizar un trámite que de todas formas debería realizar, su conducta se constituye en cohecho. Y eso, aunque el resultado final, la emisión del documento, sea legítimo. Lo reprochable no es el acto oficial en sí, sino la motivación corrupta que lo impulsa. La determinación de ese momento consumativo del cohecho pasivo propio ha generado algunos debates donde el tipo penal, que contempla dos modalidades de conducta, recibir o solicitar, la cual cada una presenta particularidades respecto a su consumación. En la modalidad de recibir, el delito se consuma en el momento en que el funcionario recibe efectivamente la dádiva, el beneficio o la ventaja. No es necesario que llegue a realizar el acto oficial comprometido. Basta con la recepción vinculada a ese compromiso de realizarlo. Si un inspector municipal recibe dinero para no reportar infracciones en un establecimiento comercial, el delito se consuma con la recepción del dinero, aunque posteriormente decida cumplir con su deber y reportar las infracciones. Y en la modalidad de solicitar, la consumación se produce en el momento mismo de la solicitud, independientemente de que ésta sea aceptada por el particular y de que llegue a entregarse efectivamente la dádiva. Si un funcionario solicita un beneficio para agilizar un trámite, pero el particular rechaza la proposición, el delito ya se ha consumado con la mera solicitud.
El delito de uso indebido de influencias que se encuentra tipificado en el 146 del Código Penal representa una manifestación sutil de la corrupción pública. Para analizar sus características mediante un caso práctico, podemos considerar una situación donde un director general de infraestructura del ministerio que tiene bajo su supervisión la aprobación de grandes proyectos de construcción y su hermano, que es propietario de una empresa consultora especializada en estudios de factibilidad para obras públicas, aprovechando su posición convoca a su hermano a una reunión privada donde le sugiere que presente una propuesta para realizar los estudios de factibilidad de un nuevo proyecto, asegurándole que moverá sus influencias para que su empresa resulte adjudicada. Como contraprestación, su hermano solicita que una vez obtenido el contrato, le contrate también a él y a su esposa quien no tiene la experiencia relevante en el sector. Sin embargo, el director, que es como su hermano, acepta la consultoría valorada en unos bolivianos, ¿no? Contratándose posteriormente también a la esposa y a su esposo. Y como podemos ver, si vamos adecuando en ese tipo de ejemplos, vemos que existe ese desvío. En el caso planteado, podemos ver que se incurre claramente en un delito de uso indebido de influencias, porque como funcionario público uno utiliza la influencia derivada de su cargo para poder obtener un beneficio indirecto, es decir, el contrato para su esposa a través de un tercero que es su hermano. Lo relevante en este delito, en todo caso, es que el funcionario no necesariamente recibe un beneficio directo, sino que puede hacerlo a través de una tercera persona, como ocurre en el ejemplo señalado. Es importante que podamos distinguir entre la simulación de influencias y el tráfico de influencias reales. En la simulación, el sujeto activo aparenta tener influencias que en realidad no posee, engañando al tercero que busca el beneficio. En el tráfico de influencias reales, como en nuestro caso, el funcionario efectivamente tiene la capacidad de influir en las decisiones administrativas por razón de su cargo. El artículo 146 del Código Penal sanciona específicamente el uso de influencias reales derivadas de la posición oficial del funcionario. En nuestro ejemplo, el director no simula tener influencia sobre el proceso de contratación, realmente la tiene debido a su cargo como director general. Y es precisamente esa influencia real la que pone al servicio de intereses particulares en detrimento del interés público. Por lo tanto, la conducta típica que consiste en utilizar aquella influencia para poder obtener ventajas. En el caso analizado, la ventaja es el contrato laboral para la esposa que se constituye en un beneficio económico indirecto para él. No es necesariamente que exista un perjuicio económico para el Estado. El delito se configura por el simple uso indebido de la influencia oficial para obtener ventajas particulares, aunque las decisiones administrativas resultantes en este caso, que es la adjudicación del contrato a la empresa, pudieran ser formalmente correctas. El abuso de autoridad constituye uno de los fenómenos más perniciosos dentro de la administración pública, representando una desviación del poder conferido a los funcionarios para fines distintos a los establecidos. Conceptualmente puede definirse como el uso excesivo, injusto, impropio o indebido de las atribuciones que se encuentran conferidas a un funcionario público. En el ordenamiento jurídico, el abuso de autoridad se manifiesta en dos vertientes principales. La positiva y la negativa.
En su vertiente positiva implica un ejercicio excesivo de las facultades legales, es decir, el funcionario hace más de lo que la ley le permite. Por ejemplo, cuando un policía utiliza la fuerza desproporcionada en una detención que, aunque legítima en principio, excede lo razonablemente necesario para cumplir con su función. La vertiente negativa, por su parte, se configura cuando el funcionario omite realizar actos que está legalmente obligado a ejecutar, como sucede cuando un fiscal se niega a investigar una denuncia sin justificación legal. Las diversas modalidades de abuso de autoridad tipificadas en el Código Penal reflejan esa preocupación del legislador por proteger a los ciudadanos contra las arbitrariedades del poder público. Entre estas modalidades que se encuentran las resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, el incumplimiento de deberes, denegación de auxilio, el abandono de cargo, los nombramientos ilegales. Donde para poder ejemplificar justamente estas modalidades con un ejemplo práctico, podemos considerar el caso de un juez que, conociendo expresamente que una persona goza de inmunidad parlamentaria, ordena su detención sin solicitar previamente el desafuero correspondiente ante la Asamblea Legislativa. Esta conducta constituiría una resolución contraria a la Constitución porque violaría directamente las garantías constitucionales que se encuentran establecidas para los legisladores. Si además, una vez advertido del error, el juez se negara a revocar la orden de detención, su conducta también se configuraría en un incumplimiento de deberes, agravando su responsabilidad penal. El delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, tipificado en el artículo 153 del Código Penal, es una de las manifestaciones más graves del abuso de autoridad. Este tipo penal sanciona específicamente a funcionarios públicos que dictan resoluciones, órdenes contrarias a la Constitución o a las leyes, o ejecutan o hacen ejecutar esas resoluciones. Y la estructura de este delito, que presenta también características particulares que requieren de un análisis más detallado, porque, en primer lugar, respecto al sujeto activo, solo puede ser cometido por funcionarios públicos, quienes puedan tener esa competencia para dictar resoluciones u órdenes. Es decir, no cualquier funcionario puede incurrir en este delito, sino solo aquellos que poseen esa facultad de decisión dentro de la administración pública. En cuanto a la conducta típica, esta puede manifestarse de tres formas distintas: dictar resoluciones contrarias a la Constitución, ejecutar aquellas resoluciones o hacer que otros la ejecuten. Y esa triple modalidad amplía significativamente el alcance del tipo penal, incluyendo tanto a quienes originan la resolución como a quienes la implementan. Como podrán darse cuenta, el bien jurídico protegido en este delito, que es doble: por un lado, se tutela el correcto funcionamiento de la administración pública conforme al principio de legalidad, y por otro, se protegen los derechos de los ciudadanos que podían verse afectados por resoluciones arbitrarias, y esa doble protección explica la gravedad de las penas previstas, que incluyen privación de libertad de hasta 3 años, la inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos. El artículo 154 del Código Penal, que tipifica el incumplimiento de deberes de protección a mujeres en situación de violencia, que ha sido incorporado por la Ley 348, conocida como Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Esta figura
penal que representa una innovación también significativa dentro del ordenamiento jurídico, reflejando esa creciente preocupación por combatir la violencia de género a través de instrumentos penales específicos, donde este tipo penal sanciona a los servidores públicos que, teniendo la obligación de proteger a las mujeres en situación de violencia, omitan, rehúsen o retarden la atención de la denuncia, la aplicación de medidas de protección o el acceso a servicios destinados a víctimas de violencia, con una pena prevista de 2 a 4 años de privación más la inhabilitación especial para el ejercicio de la función pública. Para comprender la importancia de esta figura es necesario también contextualizarla dentro del marco de políticas públicas contra la violencia, donde Bolivia presenta alarmantes índices de feminicidio, violencia contra la mujer, situación que ha motivado la promulgación de la 348 y donde se ha establecido todo un sistema integral de protección. Y un componente crítico de este sistema es la actuación diligente, oportuna de funcionarios públicos ante casos de violencia, especialmente policías, fiscales y jueces. Sin embargo, la experiencia ha ido demostrando que en muchos casos estos funcionarios minimizan las denuncias, retardan las medidas de protección e incluso revictimizan a las mujeres que buscan ayuda estatal. Para analizar el delito de abandono del cargo, que se encuentra previsto en el 156 del Código Penal, planteamos un caso hipotético que nos permite, diré, examinar los elementos constitutivos y las consecuencias jurídicas. Un médico asignado a un centro de salud de una comunidad durante una emergencia sanitaria por un brote epidémico que afecta a numerosos niños de esa comunidad, el doctor decide abandonar su puesto y trasladarse a la ciudad capital sin autorización ni justificación, dejando una nota indicando que no contaba con las condiciones adecuadas para trabajar. Como consecuencia directa de esa ausencia, 3 niños en estado crítico no recibieron atención médica oportuna y fallecieron durante el traslado al hospital más cercano, ubicado a 4 horas de distancia. El Ministerio Público inicia una investigación penal contra el médico por el delito de abandono de cargo. En el análisis del caso hacia ese ejemplo, tenemos cuáles son esos elementos objetivos del tipo penal. Eso lo hemos descrito lo hemos desarrollado el día de ayer, ¿no? Primero, el abandono de cargo requiere que el funcionario público abandone su cargo sin que haya cesado legalmente el desempeño del mismo. En el caso planteado, el doctor abandona efectivamente su puesto sin haber renunciado formalmente ni obtenido autorización para ausentarse. Además, se encontraba en servicio activo durante una situación de emergencia, lo que agrava su conducta. El sujeto activo. El abandono del cargo solo puede ser cometido por un funcionario público, siendo un delito especial propio. Este caso, el doctor, como médico del sistema público de salud, tiene la calidad de funcionario público según la definición descrita por el 123 del Código Penal, que considera como tales a quienes desempeñan cargos o funciones en entidades estatales. El bien jurídico protegido. Este delito tutela el normal funcionamiento de la administración pública, específicamente la continuidad de los servicios públicos que podrían verse afectados por el abandono intempestivo de quienes se encuentran encargados de prestarlo. El elemento subjetivo, ya en este ejemplo estamos haciendo esta descomposición que lo pueden desarrollar de cualquier tipo penal. El abandono de cargo que requiere el dolo, es decir, conocimiento, voluntad de ausentarse del cargo sin autorización. El hecho de que el médico dejara una nota explicando su partida demuestra que era plenamente consciente de que estaba abandonando sus funciones. Las consecuencias del abandono. El artículo 156 establece circunstancias agravantes cuando el abandono causa daño a la causa pública. En nuestro caso, el fallecimiento de 3 niños como consecuencia. El concurso con otros delitos.
El abandono de cargo podría concurrir con otros tipos penales como el homicidio culposo, si se demuestra que las muertes son imputables a la negligencia del médico al abandonar su puesto. También podría configurarse el delito de denegación de auxilio por negarse a prestar un servicio que por su función estaba obligado a realizar. En todo caso, la defensa del médico, del doctor, probablemente alegaría que las condiciones inadecuadas del centro hacían imposible brindar atención médica efectiva, intentando justificar su abandono como una protesta ante la precariedad del sistema sanitario. Sin embargo, esta argumentación difícilmente podría prosperar porque el ordenamiento jurídico prevé canales específicos para denunciar aquellas deficiencias sin abandonar las funciones, específicamente en situaciones de emergencia. Desde una perspectiva jurisprudencial, los tribunales han establecido que para la configuración del abandono de cargo no basta con cualquier ausencia temporal, sino que debe tratarse de un alejamiento significativo, injustificado, que comprometa efectivamente la continuidad del servicio. En nuestro caso, al ser el único médico disponible durante una emergencia sanitaria, su abandono claramente comprometió la continuidad de un servicio esencial. Las consecuencias jurídicas para el médico podrían incluir consecuencias penales, penas de reclusión de 1 a 3 años, incrementadas por la agravante de haber causado daño. Consecuencias administrativas, independientemente del proceso penal, el médico enfrentaría un procedimiento disciplinario que probablemente resultaría en su destitución, inhabilitación para ejercer cargos. Y las consecuencias civiles, las familias de los niños fallecidos podrían iniciar acciones por daños y perjuicios tanto contra el médico como contra el Estado por responsabilidad subsidiaria. Como podrán ver, este caso ejemplifica cómo el delito de abandono de cargo trasciende la mera formalidad administrativa y se convierte en un mecanismo de protección de derechos fundamentales como el acceso a servicios básicos. También evidencia la responsabilidad agravada que recae sobre funcionarios cuyas funciones se encuentran directamente relacionadas con la protección de la vida, la salud y cómo los profesionales médicos eh, deben actuar dentro del sistema público. El cohecho activo. El cohecho activo, que se constituye en la contraparte necesaria del cohecho pasivo dentro del esquema de corrupción pública, mientras que el cohecho pasivo sanciona al funcionario que recibe, solicita dádivas para realizar o omitir actos propios de su cargo, el cohecho activo tipifica, castiga al particular que ofrece, promete o entrega aquellas dádivas para conseguir que el funcionario realice o omita sus actos relativos a sus funciones. Y esta figura penal refleja la comprensión de que la corrupción pública requiere generalmente dos protagonistas, el funcionario que se deje corromper y el particular que corrompe. La sanción de ambas conductas demuestra que el ordenamiento jurídico no considera la corrupción como un fenómeno unilateral, sino como una relación ilícita, bilateral, que atenta contra el correcto funcionamiento de la administración pública. A diferencia del cohecho pasivo, que solo puede ser cometido por funcionarios públicos, el cohecho activo es un delito común que puede ser perpetrado por cualquier persona, es decir, el sujeto activo típicamente sería un ciudadano particular, pero también podría ser otro funcionario público que actúa fuera del ámbito de sus funciones. Por ejemplo, si el gerente de una empresa constructora ofrece dinero a un funcionario para poder obtener la adjudicación de un contrato de obra pública, estaría incurriendo en un cohecho activo. En este caso, la conducta típica que consiste en dar, prometer dinero a cualquier otra ventaja al funcionario, lo cual incluye no solo la entrega efectiva de beneficios, sino también la simple promesa, configurándose así como un delito de mera actividad que se consuma con la oferta o promesa, independientemente de que el funcionario la acepte o la rechace. Si un empresario ofrece un viaje al extranjero a un inspector tributario para que omita reportar irregularidades fiscales, el delito se consuma con la oferta misma aunque el inspector las rechace indignado.
Los delitos de resistencia y desobediencia a la autoridad que se constituyen en mecanismos de protección penal para poder garantizar la efectividad de las órdenes, disposiciones emanadas de la autoridad pública, aunque similares en su finalidad, presentan diferencias que es importante comprender. Es decir, la resistencia a la autoridad tipificada en el artículo 159 del Código Penal consiste en oponerse con violencia o amenazas graves a la ejecución de actos dispuestos por funcionarios públicos en el ejercicio legítimo de sus funciones. El elemento distintivo de este tipo de delitos es el uso de violencia, amenaza como un medio para impedir la ejecución del acto oficial. Por ejemplo, si durante un operativo de desalojo ordenado judicialmente los ocupantes de un inmueble agreden físicamente a los oficiales de justicia para impedir la ejecución de la orden, estarían incurriendo en el delito de resistencia a la autoridad. Lo mismo ocurriría si los amenazan gravemente, por ejemplo, con armas para forzarlos a abandonar el operativo. Es importante destacar que para la configuración de este delito, el acto que el funcionario pretende ejecutar debe ser legítimo, es decir, debe encontrarse dentro de sus atribuciones legales y cumplir con los requisitos formales necesarios. Si un funcionario intenta realizar un acto manifiestamente ilegal como un allanamiento sin orden judicial, en este caso que no es, se encuentra exceptuado por la ley, la posición del ciudadano no constituiría una resistencia a la autoridad, sino un ejercicio legítimo del derecho a la defensa de sus derechos constitucionales. El delito de desacato del artículo 162 del Código Penal ha experimentado también una profunda evolución interpretativa a la luz de los principios constitucionales y convencionales sobre la libertad de expresión. Históricamente, este delito sancionaba a quien mediante palabras o actos o gestos ofendiere, menospreciare la dignidad, el decoro de un funcionario público en el ejercicio de sus funciones o a consecuencia de estas. En su concepción original, el desacato otorgaba una protección penal reforzada a la honra, a la dignidad de los funcionarios públicos, que era superior a la que gozaban los ciudadanos comunes. Y esta protección especial se justificaba argumentando que las ofensas a los funcionarios no solo afectaban su honor personal, sino también el prestigio y autoridad de la función pública que representan. Sin embargo, de esta concepción tradicional que ha sido objeto de críticas desde la perspectiva del derecho constitucional y los estándares internacionales, la Comisión Interamericana, en su informe sobre la compatibilidad entre leyes de desacato y la Convención, ha señalado que las leyes de desacato proporcionan un mayor nivel de protección a los funcionarios públicos que a los ciudadanos privados. Y eso se constituye en una directa contravención con el principio fundamental de un sistema democrático que sujeta al gobierno a controles como al escrutinio público para poder impedir y controlar el abuso de poderes coercitivos. Los delitos contra la función judicial, la administración de justicia, que se constituye en una función esencial del Estado que garantiza la aplicación objetiva de las leyes, en un sentido amplio que comprende ese conjunto de jueces, tribunales encargados de aplicar el derecho a casos concretos, resolviendo controversias, conflictos a partir de una interpretación imparcial de la norma.
Esta función que va más allá de una simple aplicación mecánica de normas, eh, implica un ejercicio hermenéutico que da vida al ordenamiento jurídico. En un sentido más restringido, la administración de justicia se refiere específicamente a la potestad que tienen los jueces, tribunales para aplicar leyes a casos particulares que, a diferencia de la función legislativa, la cual se encuentra encargada de la creación de normas de carácter general y abstracta, la función judicial individualiza estas normas en situaciones concretas a partir de providencias, autos y sentencias que son válidas, aplicables únicamente a los casos específicos sometidos a su conocimiento. Cuando un tribunal dicta sentencia en un caso de homicidio, no establece una regla general sobre todos los homicidios, sino que resuelve la situación particular del acusado en cuestión, aplicando la ley penal vigente a los hechos específicos probados en el proceso. La jurisdicción, que se constituye en un atributo fundamental de la soberanía estatal, representado por el poder deber del Estado de administrar justicia mediante la aplicación del derecho. Este poder, que no es algo simplemente una facultad, sino que representa una expresión directa de la soberanía a partir de la cual el Estado garantiza la efectividad de su ordenamiento jurídico. La jurisdicción, que tiene características esenciales, es decir, es improrrogable, es exclusiva, es indelegable, es pública. Es mediante este atributo que el Estado puede asegurar que las normas no queden como simples enunciados, sino que tengan una aplicación efectiva en esa realidad social. Es fundamental distinguir entre la actividad judicial y la autoridad de las decisiones judiciales, porque ambos aspectos son protegidos de manera diferenciada por el Código Penal. La actividad judicial, que comprende el conjunto de actos procesales, procedimentales que se encuentran destinados a la sustanciación de los procesos desde su inicio hasta la emisión de una resolución definitiva, actividad que incluye la recepción de denuncias, la realización de audiencias, la producción de pruebas. em, por ejemplo, cuando un juez admite una demanda, ordena la citación del demandado o dirige una audiencia, entonces en ese caso está ejerciendo su actividad judicial. Por otra parte, la autoridad de las decisiones judiciales hace referencia a la fuerza vinculante y ejecutoria de las resoluciones emitidas por los jueces. Esta autoridad implica que las decisiones judiciales deben ser acatadas por los sujetos afectados y que en caso de incumplimiento el Estado puede imponer su cumplimiento coactivamente. Por ejemplo, cuando una sentencia condena a una persona a cumplir una pena privativa de libertad, esta decisión tiene autoridad y debe ser cumplida aun contra la voluntad del condenado. La distinción relevante porque los delitos contra la actividad judicial, como el falso testimonio o el prevaricato, afectan el desarrollo del proceso, mientras que los delitos contra la autoridad de las decisiones judiciales, como la evasión del quebrantamiento de la sanción, atentan contra la eficacia y cumplimiento de las resoluciones ya dictadas. El prevaricato del artículo 173 del Código Penal constituye uno de los delitos más graves contra la administración de justicia. Desde una perspectiva objetiva, este delito consiste en dictar resoluciones manifiestamente contrarias a la ley. No se trata de cualquier error o interpretación discutible, sino de una contradicción evidente, palmaria, notoria con el ordenamiento jurídico vigente. El tipo penal en este caso exige que la resolución sea manifiestamente contraria a la ley, lo cual implica un umbral elevado de contradicción que debe ser perceptible sin necesidad de elaborados razonamientos jurídicos. Por ejemplo, si un juez absuelve a un acusado a pesar de existir prueba concluyente y confesión sobre su culpabilidad, o aplica una ley derogada conociendo tal circunstancia, estaría incurriendo en prevaricato. Desde la perspectiva subjetiva, el prevaricato requiere de un dolo directo, es decir, del conocimiento o voluntad de dictar una resolución manifiestamente contraria a la ley. El juez debe ser consciente de que su decisión contradice claramente el ordenamiento jurídico y aún así decide dictarla.
La jurisprudencia ha establecido que no puede configurarse este delito por negligencia o errores de interpretación, por muy controversiales que sean, sino que debe existir la mala fe, la intención deliberada de apartarse de la ley. El falso testimonio tipificado en el artículo 169 del Código Penal, que consiste en afirmar una falsedad, negar o callar la verdad en todo o en parte en una declaración o en un informe, en una traducción o interpretación realizada ante una autoridad competente. Este delito que atenta directamente contra la administración de justicia al distorsionar uno de los medios de prueba más importantes, que es el testimonio. Se debe destacar también en este tipo de delitos que contemplan no solo a los testigos propiamente señalados, sino también a peritos, traductores, intérpretes que participan en procesos judiciales. Por ejemplo, un perito médico que deliberadamente falsea el resultado de un examen forense para favorecer a una de las partes cometería falso testimonio. El falso testimonio presenta diversas complejidades procesales. Una de las principales es la determinación del momento en que puede iniciarse la persecución penal por este delito. Tradicionalmente se ha considerado que debe esperarse a la conclusión del proceso en el que se ha producido el presunto falso testimonio para evitar interferencias y prejuzgamientos. Otra dificultad radica en la prueba de la falsedad, ya que requiere demostrar no solo que lo declarado no corresponde a la realidad, sino que el declarante conocía esta circunstancia, lo cual implica diferenciar entre un simple error o confusión y una mentira deliberada. También resulta problemática la relación del falso testimonio con el derecho a no autoincriminarse, es decir, si una persona es llamada como testigo dentro de un proceso donde podría resultar imputada, surge la tensión entre la obligación de decir la verdad y su derecho a no declarar contra sí misma. En estos casos, la jurisprudencia ha establecido que la persona debería abstenerse de declarar invocando este derecho, pero no prestar un falso testimonio. La denegación de justicia tipificada en el artículo 177 constituye una grave afectación a la administración de justicia y al derecho fundamental de acceso a la justicia consagrada en la Constitución. Y este delito se configura cuando un juez, tribunal o funcionario público que tiene la obligación de intervenir en la tramitación y resolución de un proceso se rehúsa, omite o retarda indebidamente la administración de justicia. Y si lo desglosamos también, tenemos elementos constitutivos como el sujeto activo, en este caso juez, tribunal o funcionarios, con una conducta típica alternativa, rehusar, negarse expresamente a intervenir cuando corresponde hacerlo, omitir, no realizar los actos procesales debidos, retardar indebidamente, es decir, dilatar sin justificación la administración de justicia, o elementos subjetivos como el dolo, conocimiento y voluntad de incumplir las obligaciones propias del cargo. Por ejemplo, constituiría denegación de justicia si un juez se negara expresamente a admitir una demanda que cumple con todos los requisitos legales o si un fiscal archivara arbitrariamente una denuncia sin realizar las investigaciones correspondientes. La evasión tipificada en el 181 del Código Penal constituye un atentado directo contra la autoridad de las decisiones judiciales, específicamente contra la eficacia de las resoluciones que disponen la privación de libertad de una persona. Esta puede ser como medida cautelar o como sanción, y este delito se configura cuando una persona legalmente detenida o condenada se sustrae del control de la autoridad burlando la privación de la libertad legítimamente impuesta. Es decir,
El código contempla diferentes modalidades de evasión. Evasión simple, cuando el detenido o condenado logra escapar de la custodia legal por sus propios medios sin violencia o intimidación. Evasión violenta, cuando logra escapar o fugarse empleando violencia contra las personas. Evasión por culpa, cuando se produce por negligencia del funcionario encargado de su custodia. Por ejemplo, constituiría evasión simple si un interno aprovecha un descuido de seguridad para poder escapar del recinto. Es importante destacar que la evasión requiere una privación de libertad legalmente impuesta, es decir, si la detención fuera ilegal, la huida no constituiría el delito, sino el ejercicio legítimo del derecho a la libertad. Dentro de los delitos contra la fe pública, es decir, el bien jurídico fe pública, constituye uno de los bienes jurídicos más complejos, abstractos, tutelados por el derecho penal. En esencia, representa la confianza colectiva que la sociedad deposita en determinados símbolos, signos, documentos y actos que gozan de presunción de autenticidad, y esa confianza que es indispensable para el desarrollo normal de las relaciones jurídicas permite a los ciudadanos interactuar sin necesidad de verificar constantemente la legitimidad de cada documento o instrumento. A lo largo de la historia jurídica se han desarrollado diversas teorías sobre la naturaleza de la fe pública. Binding critica el concepto de lo que consideraba infeliz, oscuro y equívoco, sosteniendo que estos delitos son infracciones contra los medios de prueba, los signos de autentificación, que por su parte Carneluti vinculaba la teoría de las falsedades con la teoría de la prueba, afirmando que este tema solo podía analizarse desde la perspectiva probatoria. Y a partir de ello también podemos ir identificando tres grandes concepciones sobre la fe pública. La primera entiende la fe pública como la credibilidad emanada de la autoridad estatal. La segunda establece o presenta la fe pública con un contenido más social que autoritario, como la credibilidad general que los miembros de la sociedad le confieren a ciertos símbolos. La tercera conceptualiza la fe pública como una situación social de seguridad general del tráfico jurídico necesaria para el funcionamiento ordenado de la sociedad. De manera que es fundamental distinguir entre fe pública, fe privada, porque ambas operan en ámbitos diferentes y reciben una protección jurídica distinta. La fe pública deriva directamente de disposiciones de la autoridad estatal que establecen cómo se deben proteger determinados documentos, símbolos, actos, y esa fe goza de una presunción de veracidad respaldada por el poder público que trasciende los intereses particulares. Y bueno, en todo caso, para ir cerrando, les voy a dar también, como les decía, un pequeño resumen para ver algunos delitos que por una cuestión de tiempo no se han podido llegar a desglosar, pero que de la misma forma, bajo esta misma explicación, los podemos descomponer, tomando en cuenta la falsificación de moneda, documentos de crédito, en un análisis detallado de la falsificación que se encuentra tipificada en el artículo 196, que es uno de los atentados también más graves contra la fe pública. Y desde una perspectiva objetiva, este delito consiste en fabricar, alterar o introducir al país moneda nacional o extranjera falsa, alterarla o cercenarla.
el objeto material del delito que comprende tanto la moneda metálica como el papel moneda nacional o extranjera de curso legal. Es importante destacar que la protección no se limita a la moneda en Bolivia, sino que se extiende a monedas extranjeras, reconociendo la internalización de la economía y la necesidad de proteger el sistema monetario global. La conducta típica puede manifestarse de diferentes formas, es decir, una fabricación, creación de moneda falsa imitando la legítima, alteración, modificación de la moneda auténtica, cercenamiento, reducción del material de la moneda metálica, introducción al país, ingreso de monedas falsas fabricadas en el extranjero, que desde una perspectiva subjetiva, la falsificación de monedas requiere un dolo directo, es decir, conocimiento de la falsedad y voluntad de fabricar, alterar o introducir la moneda falsa. El autor en este caso debe actuar con la intención específica de poner en circulación la moneda falsa, porque es precisamente esta puesta en circulación lo que afecta a la fe pública monetaria. En el ámbito de los derechos o de los delitos monetarios, es fundamental distinguir entre la falsificación, alteración, porque aunque ambas conductas atentan contra la fe pública, presentan características diferentes. La falsificación implica la creación ex novo de una moneda que pueda imitar a la legítima. El falsificador parte de materiales propios y mediante técnicas diversas produce una pieza que pretende ser idéntica a la moneda oficial. Por ejemplo, quien imprime billetes imitando las de curso eh, legal realiza una falsificación. La alteración, en cambio, parte de una moneda auténtica y legítima que es modificada fraudulentamente para poder aparentar un valor mayor o distinto del original. Y un caso típico es el lavado de billetes de baja denominación para transformarlas en billetes de alta denominación, modificando números y características de seguridad. Distinción que tiene importancia tanto dogmática como práctica, que en términos dogmáticos refleja diferentes modalidades de ataque a la fe pública monetaria, y en términos prácticos ambas conductas requieren técnicas de investigación, peritajes distintas. Cabe también señalar que a pesar de estas diferencias conceptuales, el Código Penal equipara ambas conductas en cuanto a su punibilidad, reconociendo que tanto la falsificación como la alteración afectan de manera similar la confianza del sistema monetario. Entonces, doctores, en todo caso, eh, vamos a quedar ahí. Simplemente faltaban algunos delitos, pero reitero, voy a subir o voy a voy a coordinar con la licenciada para que para que puedan contar tanto con el material, un pequeño resumen de todo lo que hemos ido viendo el día de ayer y el día de hoy. Sin embargo, que les va a servir para poder descomponer, desglosar cada uno de los tipos penales que se encuentran descritos en la parte especial del Código Penal. Y es en ese sentido como con conjuntamente la clase de ayer, lo desarrollado en la clase de ayer, es que debemos ir desarrollando esa descomposición para una mejor comprensión de una mejor comprensión de cada tipo penal y una efectiva adecuación del hecho al tipo. Solo de esa forma vamos a poder contar con los elementos necesarios para poder hacer efectiva esa adecuación del hecho al tipo respecto a la parte especial que tienen el Código Penal en cuanto a los tipos penales. No sé si tienen alguna pregunta, doctores. Entonces, si no existiera alguna pregunta, Licen, habríamos concluido para la sesión del día de hoy, completando en esa estructura preparada respecto al módulo de los delitos de la parte especial en materia penal. Perfecto, licenciado. Entonces, ¿no tienen ninguna pregunta los participantes? No, licenciado, está todo claro por lo que hemos recibido toda la explicación exacta, clara y concisa. Bien, Sí, precisamente entonces esa era la información que necesitaba. agradecerle mucho
Licen, por la clase, por la sesión del día de hoy. Que tenga un buen descanso y un buen fin de semana. Ya el día lunes o martes voy a coordinar con usted para las actividades que está dejando en la clase. Muchas gracias, licenciada. Que todos tengan un feliz resto de jornada. Muy buenas tardes. Igualmente, doctor. Bien, estimados participantes, por favor voy a llamar la lista. Estén atentos al llamado de su nombre. Acre Vega Franz. Aker presente, licenciado. Gracias. Adriasola Cusicanqui Jimena Susan. Buenas tardes, licenciada presente. Buenas tardes, gracias. Ferrufino Severich Boris Germán. Presente. Gracias. Flores Cuarete Petrona. Flores Vilca Toribia. Muy buenas.